La tormenta era muy fuerte fuera, pero la quietud dentro de la casa era lo que más la asustaba. ¿Dejaría por fin que su corazón se abriera, o su orgullo lo mantendría cerrado? Cuando te encuentras con la persona más orgullosa que has conocido, ¿qué harías si pudieras cambiarla para siempre? ¿Quieres saber más sobre esta historia llena de sentimientos y giros? Suscríbete al canal y activa las alertas para no perderte nada. Cuando llegó a la casa por la mañana, hacía frío. El lugar tenía fama de ser tan grandioso como su dueño. Al salir del taxi, con su pequeño bolso apretado entre los brazos, el viento frío soplaba entre las hojas secas del otoño. Una gran casa con paredes de piedra y altas ventanas se alzaba a un lado y parecía observar cada movimiento de la recién llegada. El corazón le dio un vuelco por un momento, así que respiró hondo e intentó deshacerse del nerviosismo que la invadía. Había oído que el millonario que vivía allí tenía mala actitud y no sabía sonreír, según muchas personas que lo conocían. Siempre hacía lo mismo cuando se sentía insegura, se recogía el pelo detrás de la oreja. La puerta se abrió en silencio y el mayordomo, un anciano de rostro serio, se acercó y la saludó. Dio unos pasos cortos por el patio, contemplando la belleza que la rodeaba. Una vez dentro de la casa, el ambiente era fuerte y solitario. Aunque la casa estaba bien cuidada, no parecía un hogar por los muebles de madera oscura, las luces centelleantes y el olor a cerrado. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando el mayordomo la condujo al salón principal. El hombre rico estaba allí, de pie junto a un estante lleno de libros con las manos en los bolsillos de su elegante chaqueta. Sus ojos la miraban con una frialdad casi inquietante. Ella inclinó un poco la cabeza para mostrar respeto, pero se le hizo un nudo en la tripa. ¿Quieres ser la nueva ama de llaves? ¿Te parece bien?, preguntó él en voz baja y firme, sin mostrar ningún deseo de amistad. No le gustaba cómo la miraba, como si quisiera ver dentro de su alma. Aunque el corazón le latía más rápido que nunca, dijo, sí, señor. Espero estar a la altura de sus esperanzas. El millonario no contestó de inmediato. Se limitó a mirar hacia otro lado y a asentir para que el mayordomo continuara con el espectáculo. Ella descubrió que él no la veía como una persona, sino como algo que había que hacer en la casa. En el fondo, sin embargo, parecía temblar casi imperceptiblemente. A la mañana siguiente, se puso a trabajar temprano, pero aún no había hablado mucho con él. Estaba limpiando el pasillo principal cuando oyó unos pasos fuertes que se acercaban por detrás. Intentó ignorarlos limpiando una estantería de madera, pero podía sentir los ojos de él en su nuca. Su voz era áspera y estaba más cerca de lo que ella pensaba. Ella se dio la vuelta lentamente, sosteniendo un viejo jarrón polvoriento que había encontrado. Él la interrumpió cuando intentaba explicarse, solo estaba limpiando. Ese jarrón es muy viejo. Le advirtió, no lo toques, haciéndole creer que había hecho algo malo. Su cara se puso roja, pero respiró hondo y mantuvo los ojos abiertos. Lo entiendo, señor, pero pensé que debía cuidarlo ya que es parte de la casa. Se irguió y volvió a colocar el jarrón en su sitio. Él no esperaba que su voz fuera tan fuerte, aunque era tranquila. Durante un largo rato, él la miró y la juzgó. Estaba preparada para otra crítica cuando sus ojos se abrieron de par en par, pero para su sorpresa, él se limitó a sacudir un poco la cabeza y salió de la habitación, dejándola sola. Ella parpadeó, sin entender lo que él quería decir. Él estaba dispuesto a reírse de ella otra vez, pero ella estaba dispuesta a aceptarlo. Tuvo un momento de interés, pero se lo quitó de encima rápidamente y volvió a su trabajo. Sintió una oleada de ira y algo más que no pudo precisar mientras se marchaba. Su irritación provenía de la forma en que aquella mujer parecía tranquila, como si no le asustara su estatus ni su personalidad. Al mismo tiempo, eso le molestaba y le despertaba curiosidad, pero prefirió ignorarlo. En la casa, cada día se estructuraba en torno a rutinas estrictas. Siempre se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba solo y luego se ponía a trabajar en su oscuro estudio, donde las cortinas permanecían cerradas. Desde lejos, la criada observaba sus cuidadosos hábitos para saber más del hombre que parecía capaz de controlar a todo el mundo con una sola mirada.
Al principio no le hablaba mucho porque le gustaba estar a solas con sus pensamientos. Se aseguraba de que todo estuviera en orden y de que todos estuvieran donde debían estar, como si fueran piezas de un gran rompecabezas del que él estaba al mando. Rápidamente comprendió que cualquier cambio, por pequeño que fuera, rompía el equilibrio que él tanto se esforzaba por mantener. La casa era como un engranaje exacto. También se dio cuenta de que él la observaba, aunque estuviera lejos. Aparecía de improviso en los lugares donde ella trabajaba y observaba lo que hacía, como si buscara algo malo en ella para criticarla. Pero ella, tranquila y decidida, seguía trabajando sin parar. Mientras ella se ocupaba de la casa y limpiaba, él la observaba como quien intenta resolver un rompecabezas. Se sorprendió al ver que sus pensamientos volvían a ella más a menudo de lo que le hubiera gustado a medida que pasaban los días. Cuando seguirá mis normas como todo el mundo, pensó. No entendía qué tenía de extraño su forma de hacer el trabajo, tranquila pero casi obstinada. Parecía ignorarlo sin ningún enfado, o tal vez era el hecho de que ella estaba allí, que parecía llenar los lugares vacíos de la casa. Fue casi por accidente cuando tuvieron su primera conversación sincera. Una tarde nublada, ella estaba en el patio podando los rosales que hacía tiempo que no se cuidaban. Como estaba lejos, él pasó con las manos en los bolsillos y la observó. Cuando la vio trabajar despacio y en silencio, se preguntó por primera vez por qué era tan cuidadosa. No le gustó la escena. Se acercó a ella, dispuesto a discutir. ¿Estás segura de que puedes mejorar las cosas aquí? ¿Por qué?, le preguntó, y su voz era tan fría como el viento. Ella levantó la vista de las flores y se encontró enseguida con sus ojos. Una voz muy calmada le dijo, no intento cambiar nada. Esto le hizo sentirse seguro por un momento. Solo cuido de la casa lo mejor que puedo. Frunció el ceño porque creyó ver un atisbo de debilidad en sus ojos, pero todo lo que vio fue resolución. No te esfuerces tanto. Siempre me ha resultado fácil utilizar la casa. Ella aceptó y se agachó para cortar otra rama. Puede que sí, dijo ella, pero eso no significa que no pueda ser mejor. Le sorprendió lo valiente de aquella respuesta. Nunca nadie le había hablado así, y menos un jefe. Ella lo miró con tal dureza que él no pudo decir nada. Dijo, eres diferente, casi para sí mismo, pero sabía que estaba hablando en voz alta. Ella respondió con una pequeña sonrisa, quizá lo soy. Luego volvió a mirar al rosal. Quizá no tengo miedo de hacer las cosas de otra manera. Él se quedó mirando cómo cortaba con cuidado las hojas y las ramitas. Quería decir algo más, tal vez para demostrar que seguía al mando, pero no podía moverse y se quedó mirándola. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco interesado. Había algo en ella que le hacía cuestionarse lo que pensaba, y no podía dejar de sentirse inquieto. Aunque los días seguían pasando lentamente, algo había cambiado en la casa. Ahora había una tensión entre ellos que solo era visible en las miradas que se dedicaban y en las pocas palabras que se dirigían. El millonario empezó a fijarse en cada pequeña cosa de ella, como el ceño fruncido cuando estaba concentrada o el pequeño silbido que dejaba escapar mientras limpiaba las habitaciones. Por otro lado, no parecía molesta. Todavía tranquila, se dedicó a su trabajo, moviendo cosas en las habitaciones y cambiando la decoración, cosa que él nunca le habría dejado hacer antes. Todas las mañanas abría las persianas de la biblioteca para que la luz del sol iluminara las estanterías, que había mantenido oscuras. Un día, sin embargo, su paciencia acabó por agotarse. Trasladó un grupo de libros de su propiedad del despacho a la biblioteca porque, según ella, allí quedarían mejor, ordenados por temas. Le gritó con voz airada cuando entró en su despacho y vio la estantería vacía. La casa se quedó en silencio. ¿Quién te ha dicho que puedes mirar mis libros?, preguntó, sus palabras salieron rápidas y enfadadas. Cuando ella le miró, tenía un libro en la mano, pero mantenía la calma. Nadie me dijo que no podía, fue su sencilla respuesta. Pensé que sería más fácil encontrarlos en la biblioteca. Podía sentir cómo aumentaba su ira, y ésta se apoderó de él por completo. No te he preguntado qué pensabas, gritó, con los ojos encendidos. Ella lo miró fijamente y respiró hondo antes de hablar. Lo comprendo.
pero a veces hay que cambiar las cosas aunque nadie lo pida. Más aún si pueden mejorar la vida de todos. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían una gran fuerza. Por un momento, el aire a su alrededor pareció temblar, y a él no se le ocurrió qué responder. Estaba acostumbrado a estar a cargo de todo y de todos, pero ella estaba rompiendo las reglas sin su permiso. Le sorprendió no poder seguir enfadado. Lo que realmente sentía era confusión, lo que le enfurecía aún más. Mientras seguían hablando, se levantó y se fue, dejándola sola en la habitación. Mientras se alejaba, sintió algo nuevo e inquietante en el pecho. Era una mezcla de rabia, interés y algo más que no podía precisar. Esa noche, una tormenta azotó la casa de repente. Los pasillos se llenaron con el sonido de truenos y fuertes vientos, y la electricidad parpadeó hasta que se cortó. Estaba oscuro en su estudio, y los sucesos del día le hacían sentirse muy alterado. Podía oír suaves pasos que se acercaban a él mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Entró por la puerta sosteniendo una vela encendida. La luz de la vela se reflejaba en su rostro. Dijo con voz fría, «Parece que nos hemos quedado sin electricidad». El ruido de fuera era muy fuerte. No supo qué decir, así que se limitó a asentir. Se lo pensó un momento antes de entrar con cuidado en la habitación. ¿Puedo encender más llamas? ¿Qué pasa?, preguntó ella, y su voz resonó en la oscura habitación vacía. Con solo mover la mano, le dio permiso. Después de poner la vela sobre la mesa, ella iluminó la habitación, formando un pequeño círculo de luz entre ellos. Él sintió una oleada de paz y algo que no podía precisar mientras la observaba. ¿Por qué no temes a las tormentas?, le preguntó de repente, sorprendiéndole. Con el rostro sereno, le miró y se encogió de hombros. Señor, he aprendido que las tormentas pasan. Pueden asustar, pero provocan cambios, y a veces los necesitamos para ver las cosas de otra manera. Sonrió un poco, como si esas palabras fueran para ella tan normales como respirar. Tomemos hoy como ejemplo. Tenemos que parar y mirar a nuestro alrededor cuando nos quedamos sin energía. Él la miró y sintió el peso de lo que decía. Aquella forma directa y sencilla de ver la vida la hizo sentirse mejor. A veces, parecía que ella podía hacer que todo fuera mejor, incluso los peores momentos. Intentó decir más, compartir más de sí mismo, por primera vez, pero las palabras no le salían. Encontró una silla cerca y se sentó en silencio. Las sombras que se movían en las paredes las hacían las velas, y el sonido de la lluvia parecía más lejano. No hablaban mucho mientras permanecían en aquel pequeño círculo de luz, pero sabían que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de reglas o de llevarse bien, había un nuevo entendimiento entre ellos que aún no estaba claro, pero que se hacía cada vez más fuerte. Tras días de tormentas, el final del otoño trajo cielos despejados y aire fresco. En la casa seguían existiendo las mismas costumbres, pero algo había cambiado. Había un silencio tranquilo entre ellos, como si ambos supieran que las recientes peleas habían dejado paso a un nuevo lugar en el que podían entenderse sin palabras. Un día, a última hora de la tarde, alguien vino de improviso para romper la pauta. El millonario esperaba en el salón cuando oyó el ruido de un coche que subía por la calle. La criada se interesó al ver por la ventana a un tipo apuesto que bajaba del coche. Traía consigo un estado de ánimo completamente distinto. La habitación estaba llena de una energía diferente a la tranquilidad normal de la mansión. El millonario le recibió en la puerta. Sonrió durante un breve instante, algo tan inusual que pilló desprevenida a la limpiadora. Entre los dos, ella se apartó y los observó hablar animadamente. El hombre sacó a relucir un lado más ligero y casi amistoso del millonario que ella no había visto antes. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí?, le preguntó al mayordomo mientras observaba a sus dos amigos caminar hacia el salón. Él respondió en voz baja, es un viejo amigo tuyo. Hace tiempo que no viene, solía verle mucho. Por la noche, los dos amigos pasaron el rato en el estudio y rieron y contaron viejas historias. Cuando los ricos pidieron bebidas, la criada las trajo y se quedó callada mientras escuchaba. En cuanto su amiga la vio, le sonrió cortésmente y ella le devolvió la sonrisa. Tras una breve pausa,
el amigo del millonario miró a su anfitriona con profunda reflexión. ¿Trabaja ahora de limpiadora?, preguntó de forma relajada, pero su voz mostraba que estaba interesado. El millonario no le miró directamente, sino que asintió con la cabeza. Se rió y sacudió la cabeza. Le miró con una mirada cómplice y le dijo, «Pareces diferente». Ella respondió, «Creía que no dejabas que nadie te afectara». El millonario dio un sorbo a su bebida, sin que le gustara por donde iba la conversación, pero tampoco podía negar lo que su amigo estaba insinuando. El ambiente en la casa cambió cuando llegó su amigo. Los días siguientes se fueron animando, pero el millonario estaba cada vez más inquieto. La criada se dio cuenta del cambio, pero no dijo nada. De hecho, siguió haciendo su trabajo mientras le observaba atentamente. Una tarde, mientras limpiaba la oficina, encontró un viejo diario escondido en un armario. La cubierta de cuero estaba desgastada, lo que significaba que había sido utilizado durante mucho tiempo. Pensó en no tocar las cosas personales porque sabía que no debía hacerlo, pero su interés venció. Abrió con cuidado el cuaderno y echó un vistazo a las palabras que estaban escritas con un estilo fuerte pero apresurado. No le resultó difícil entender lo que decía. Era una historia de años atrás, sobre una profunda pérdida y un amor que se había roto terriblemente. Su corazón latía con fuerza mientras leía. Sus palabras no solo contaban una historia, sino que también mostraban el dolor que guardaba para sí. Se sintió mal por haber irrumpido en su espacio privado, pero también supo por qué era tan frío y altivo. Como estaba leyendo tanto, no vio cuando él entró en el despacho. Su voz fue como un trueno, y ella se sobresaltó lo suficiente como para dejar caer el cuaderno al suelo. Y tartamudeó, «Lo siento», mientras se agachaba a recoger el libro. No debería haber leído eso. Sus ojos parecían enfadados, y ella pensó por un segundo que iba a echarla. Entonces su rostro cambió de una forma que no podía explicar. La ira se convirtió en dolor, y no pudo ocultar lo vacío que se sentía. Dijo en voz baja, «Esto no te afecta», y rápidamente le quitó el libro de las manos. Su respuesta sincera fue, «Lo sé», y mantuvo sus ojos en los de él. «Pero ahora lo entiendo. Sé por qué haces las cosas que haces». Él estaba enfadado y confuso mientras la miraba. «¿Crees que lo entiendes? No sabes nada de mí». Aunque se sentía muy emocionada, respiró hondo y dijo, «Puede que no. Pero sé lo que es tener mucho que cargar. Y a veces necesitas a alguien que te ayude a llevar ese peso». Durante un largo rato, él la miró, y sus palabras siguieron pasando por su mente. Se sentía abierto y vulnerable como hacía años que no se sentía. Aquella mujer, que había llegado a su vida como una simple criada, se apoderaba ahora fácilmente de su corazón, lo que le asustaba. Después de que ella le preguntara algo, él se dio la vuelta, salió del despacho y no dijo nada más. Ella se sintió a la vez triste y compasiva al ver cómo se cerraba la puerta. El millonario estaba sufriendo y, aunque luchaba contra ella, había algo en el que la hacía querer quedarse e intentar traer algo de luz a la oscuridad. Suspiró y volvió a su trabajo, pero el ambiente en la casa había vuelto a cambiar. Tras lo ocurrido en el trabajo, durante varios días reinó en la casa un espeso manto de silencio. La criada seguía trabajando, pero sentía la presencia del millonario con más fuerza que antes. Era como si la observara desde lejos, pero sin contacto visual. Parecía que el ambiente iba a estallar en cualquier momento. No apareció hasta que ella estaba limpiando el jardín una mañana. Entró con las manos en los bolsillos del abrigo y una mirada dura. Cuando lo vio, dejó de cortar los rosales sorprendida. Había algo diferente en su rostro, parecía decidido y cansado a la vez. «¿Por qué siempre quieres rebuscar entre mis cosas?», dijo rompiendo el silencio de los últimos días con una voz aguda. Ella giró la cabeza y lo miró. Respiró hondo y habló. «No voy a meterme en esto», dijo con voz tranquila. «Lo único que quiero es ayudar a que la casa sea un lugar mejor. Y si eso significa ocuparte de cosas que preferirías no hacer, lo haré». Se rió, molesto por su bravuconería. «¿De verdad crees que sabes lo que es mejor para mí?». Avanzó y su voz se hizo más alta. «¿No lo entiendes?
Te ganas la vida limpiando casas. No te metas en la vida del amo, tu trabajo es limpiar la casa. Aunque se le calentaba la cara de rabia, se esforzó por mantener la calma. Contestó, y tú no eres más que un hombre, y las pronunció antes de poder contenerse. Un hombre que se perdió en su propio dolor y orgullo. En el fondo, solo huyes de lo que sientes. Crees que puedes con todos y con todo. Él la miró con cara de enfado. Su voz era grave y peligrosa, y dijo, no sabes nada de mí. No tienes ni idea de por lo que he pasado. No, dijo ella, con los ojos aún clavados en los de él. Pero sé que el pasado está arruinando tu presente. Como estás pasando por tanto dolor, no puedes ver nada más. La tensión en el aire entre ellos parecía hacer que se moviera. Para conseguir que se callara, quiso gritar, echarla o decir cualquier otra cosa, pero lo que ella dijo le golpeó como una tormenta y derribó sus muros. Se sintió débil y expuesto por primera vez delante de alguien que no tenía miedo de hablarle de ello. Finalmente les dijo, fuera de aquí, pero su voz era débil y sus hombros estaban encorvados por la derrota. Ya he terminado con esto, dijo. Abandonó el jardín sin luchar, dejándole pensando solo. Sintió que las lágrimas estaban a punto de caer mientras caminaba, pero las detuvo. Por mucho que le costara, sabía que no podía ayudarle a enfrentarse a sus propios problemas. Esa noche, había aún menos ruido en la casa. El millonario se encerró en su estudio para intentar lidiar con todos los sentimientos que habían aflorado. Mientras sus palabras se repetían una y otra vez en su mente, destrozaban las barreras y las excusas que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Hubo una pelea, y la criada se esforzó por no pensar en ello. Como de costumbre, limpiaba las habitaciones y organizaba la cocina mientras ignoraba el dolor en el pecho que iba a peor. Aún así, sabía que esa pelea era importante, que algo tenía que romperse para que algo nuevo pudiera salir a la luz. Oyó pasos pesados en el pasillo por la mañana temprano, cuando todos en la casa aún dormían. Estaba apoyado contra la pared con la mano en el pecho y la cara pálida cuando ella corrió a ver qué pasaba. ¿Qué has hecho?, le preguntó preocupada. Y dijo, no lo sé, y su respiración era agitada. No me encuentro bien. Ella le ayudó a llegar al sofá del salón cogiéndole del brazo. Parecía asustado, y ella sintió miedo al verlo así. Enseguida, cogió una manta y se la puso por encima. Él cerró los ojos e intentó controlar la respiración. Ella se inclinó hacia él y le dijo, mantén la calma. Deja que te prepare un té. Él la miró como nunca lo había hecho antes cuando ella volvió con el té caliente. Sus ojos mostraban a la vez agradecimiento y sorpresa, como si no hubiera esperado esta amabilidad. ¿Por qué tienes que hacer esto?, preguntó con voz ronca. Después de todo, ¿por qué te sigue importando? Ella se agachó frente a él y sostuvo la taza. Ella simplemente respondió, porque nadie debería pasar por esto solo. Por muy duro que sea, todo el mundo necesita a alguien. Él agitó las manos mientras cogía la taza y bebía lentamente el té caliente. Era un alivio que no esperaba y algo que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Se sentía extrañamente seguro junto a ella, como si pudiera ser él mismo por primera vez en años, sin máscaras ni mentiras. Apartó la mirada y susurró, no sé cómo agradecértelo. Se sintió mal por lo débil que era. Una suave sonrisa de ella iluminó la oscura habitación. No tienes por qué, dijo ella de un modo que demostraba que lo entendía. Para ser fuerte a veces hay que pedir ayuda. Yo también estoy aquí para cuando me necesites. Después de eso, no dijeron nada, pero algo había vuelto a cambiar. Su acto de bondad no era solo un gesto, era una señal de que había lugar para el amor y la curación incluso en medio del caos y el dolor. El hombre rico cerró los ojos y se sintió tranquilo. Al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza empezó a crecer en su corazón. Después de aquella noche, el ambiente de la casa fue cambiando poco a poco. El millonario empezó a actuar de forma diferente, pero al principio lo hizo lentamente. Había algo más que silencio por las mañanas, había una sensación de expectación y un tranquilo deseo de llenar los huecos que había dejado.
Apareció una tarde mientras ella estaba en el jardín. Llevaba las manos en los bolsillos y vestía una chaqueta ligera. Miró los rosales que ella cuidaba con esmero. La criada supo que estaba allí antes de verlo. Sonrió para sí y siguió podando las flores. ¿Te gusta el jardín? Rompió el silencio con una pregunta que parecía casi tímida. Cambió el tono de su voz de áspero a ligero, lo que la sorprendió. Respondió, me gusta, y se inclinó para mirar un nuevo capullo de rosa. Las flores esperan su turno. No importa lo que ocurra a su alrededor, esperan el momento adecuado para florecer. Se acercó a ella lentamente y miró las plantas como si nunca las hubiera visto antes. Dijo, con una pequeña sonrisa en la cara, siempre hablas con tanta sencillez. Casi llega a ser molesto. Ella se rió, emitiendo un suave sonido que llenó la habitación y detuvo su trabajo por un momento. Se volvió hacia las flores y dijo, la vida es sencilla. Somos nosotros los que hacemos las cosas difíciles. Por un momento, se quedó callado porque las palabras de ella no dejaban de darle vueltas en la cabeza. La facilidad con la que ella veía la vida era reconfortante y hermosa. Se sentó en un banco de piedra cercano y la observó trabajar. ¿Siempre ha sido así? ¿Qué pasa?, preguntó ella con voz suave, casi susurrante. Antes de volver a mirarle, se detuvo y pensó un momento. Dijo, no siempre. He aprendido que debemos disfrutar de las pequeñas cosas de la vida por esas experiencias. Solo nos llevamos recuerdos cuando morimos. Se encogió de hombros. Eso me hace pensar en ello. Cuando la miró, sintió algo más que respeto. Había tanta fuerza y coraje en aquella mujer, aunque fuera débil. En ese momento supo que la quería allí, no solo como parte de la casa, sino también como parte de su vida. Esa misma semana eligió hacer algo diferente para cenar. Aunque sabía que a él le gustaba la comida elegante, esa noche decidió romper con la tradición y preparar un plato sencillo de su juventud. El millonario se interesó cuando sintió el olor a comida fresca en la casa. Bajó al comedor. Al entrar, vio una mesa dispuesta de manera menos formal de lo normal. No había cubiertos ni vasos brillantes en la mesa. Solo platos y vasos normales, y un gran plato de estofado en el centro de la mesa. Se detuvo y frunció el ceño mientras trataba de entender qué estaba pasando. Sé que no es una cena normal, dijo con una pequeña sonrisa. Pero creo que te gustaría probar algo diferente. Por un momento, él se quedó mirándola y pensando en lo que estaba pasando. Al principio se enfadó porque él no era así. Sin embargo, cuando vio su hermoso y esperanzado rostro, sintió que algo en su interior cedía. Se acercó a la mesa y se sentó, pero seguía sin fiarse de ella. Cuando le sirvió el estofado, cogió un poco para ella y le observó atentamente mientras cogía la cuchara. Después de pensárselo un momento, probó un bocado. Le sorprendió el sabor. Era fácil y confortable, diferente a cómo se había sentido en mucho tiempo. Un recuerdo de una época más apacible que había relegado a lo más profundo de su pasado. Finalmente, dijo, no es tan malo como pensaba. Su voz era divertida, lo que la pilló desprevenida. Se rió y se sintió mejor, luego se sentó a su lado y empezó a comer. Dijo, es la comida de mi infancia. Cuando las cosas eran más fáciles y los problemas no parecían tan grandes. Ella habló, y él se quedó callado. Sus palabras le trajeron recuerdos que había olvidado. Pensó en los momentos sencillos que se había perdido de niño y en los que había vuelto a pensar. Miró su plato y dijo, tienes razón. A veces todo lo que necesitamos es algo sencillo. Ella levantó la vista, sorprendida por lo que había dicho. Tal vez deberíamos tener más cenas como esta, dijo, su tono ligero pero lleno de mayor significado. Él sonrió de lado, lo cual no era algo que hiciera muy a menudo. Ella dijo, tal vez, y tomó una segunda ración del estofado. El ambiente de la habitación cambió mientras comían en silencio. No era solo una comida, era una paz, una llamada abierta a empezar algo nuevo. Ambos sabían que su relación se estaba fortaleciendo. A la semana siguiente, algo sucedió en la casa que echó por tierra su plan del día.
El millonario no quería celebrar una fiesta en su casa con algunas personas importantes, pero lo hizo. Como de costumbre, la señora de la limpieza se esmeró en preparar todo, pero se respiraba un aire de preocupación. Era consciente de que el evento sería elegante y de que tendría que vestirse de forma diferente a la habitual. Esa noche llevó un vestido sencillo pero elegante, que resaltaba su belleza de forma sutil. Llevaba un delicado moño en el pelo, y la expresión de su rostro demostraba que era tímida y decidida a la vez. Al principio, no pudo moverse cuando la vio entrar en el estudio. Aquella mujer que solía ver por los pasillos de la casa no se parecía a la mujer que era ahora. Sintió que algo cambiaba en él en ese mismo instante. Le golpeó como una sorpresa. Los invitados se movían por la casa, bromeando y hablando, pero sus ojos siempre estaban puestos en ella. Era su trabajo recibir a los invitados y asegurarse de que todo iba bien mientras trabajaba con una sonrisa en la cara. Sus pasos eran ligeros y alegres, e iluminaban la habitación. Él no podía apartar los ojos de ella y se sentía cada vez más incómodo. Un joven atractivo y simpático que era uno de los invitados se acercó a ella y la saludó amistosamente. Empezaron a hablar y él le contó un chiste que la hizo reír. Ella se rió tan fuerte que resonó en el vestíbulo y golpeó al millonario como un puñetazo en las tripas. No pudo contener los celos que le invadieron el pecho. Intentó prestar atención a sus propios amigos y a lo que decían, pero verla hablando con el otro hombre le hizo sentirse mal. Cada minuto, el dolor empeoraba hasta que ya no pudo contenerlo. Se acercó a la criada y al joven con paso firme. Su rostro impasible ocultaba la tormenta de sentimientos que llevaba dentro. ¿Puedo hablar con usted?, le dijo mirándola fijamente. La criada vio que se quedaba tieso y se excusó ante el invitado. Llevó al millonario a una parte más privada de la habitación. Cuando él la miró, sus ojos se llenaron de ira y rabia. Parece que estás muy ocupado con tu nuevo amigo, dijo él, tratando de sonar casual pero fallando horriblemente. Ella levantó una ceja sorprendida por lo que se decía. No pensó que él la apartaría de las otras chicas, sobre todo porque parecía estar celoso. Ella dijo en voz baja, es una fiesta, solo estoy siendo amable. Algo que me pediste que hiciera. Apretó los dientes e intentó hablar con claridad. Quizá demasiado amable, dijo en voz baja, avergonzado de decirlo en voz alta. Nunca había usado tan mal las palabras. Siempre honesto y directo, pero ahora que ella estaba allí, las cosas parecían ir mal. Tardó mucho en entender qué quería decir con lo que había dicho. ¿No estás? ¿No eres feliz? ¿Qué?, preguntó él, con una voz llena de asombro y un poco de duda. La idea parecía imposible, pero cuando vio la expresión de su cara, supo que era realmente posible. No seas tonta, contestó rápidamente, dándose la vuelta. Solo. No me gusta verte actuar así con nadie. Ella se cruzó de brazos y no dejó pasar esa débil excusa. ¿Seguro que no te gusta que hable con otras personas? ¿Es eso? Su voz era firme y desafiante, y le estaba obligando a decir lo que no quería decir. Después de cerrar los ojos un momento, intentó poner en orden sus pensamientos. No. Finalmente dijo, sí, pero su voz era baja y estresada. Y no soporto verte con otra persona. Me pone enferma pensar que otra persona podría hacerte sonreír como tú hacías sonreír a la mía. Su corazón latía rápidamente, pero no dijo nada. Lo que él decía era tan fuerte que la hizo callar. Pero él seguía tan confundido como ella. Por fin estaba dejando salir un poco de su corazón. ¿Te estás escuchando?, preguntó mientras caminaba hacia él. Me tratas como si tuvieras poder sobre mí. Y no lo tengo. Cuando la miró, sus ojos estaban llenos de ira y desesperanza. Lo sé, dijo, y se le quebró la voz. Pero no estoy segura de cómo manejar lo que siento. Y tengo miedo. Ella respiró hondo y sintió simpatía y confusión al mismo tiempo. Le dijo, yo también tengo miedo. Al mirarle a la cara, sus ojos se volvieron más suaves. Pero no podemos escapar. El espacio entre ellos estaba vacío, pero lleno de ideas y sentimientos que no se decían.
Ambos fueron sinceros sobre lo que sentían por primera vez, sin caras ni razones. En ese momento supieron que estaban a punto de tomar una gran decisión que podría cambiarlo todo. A medida que pasaban los días después de la fiesta, la casa se iba llenando de gente. La pelea de aquella noche había dejado marcas en ambos que podían verse. Aunque la criada seguía haciendo su trabajo, había un extraño silencio entre ella y el millonario. Él, por su parte, se había vuelto aún más egocéntrico y luchaba con los sentimientos que le molestaban. La situación se puso muy fea una tarde en que llegó alguien nuevo a la casa. El invitado era el joven apuesto de la fiesta. Había vuelto para hablar de negocios con el millonario. Mientras hablaban en el estudio, la criada entró para traerles el té. Cuando el invitado la vio, sonrió y saludó de una forma que le resultó familiar. «Has vuelto», dijo el joven con voz amistosa, lo que hizo que ella le devolviera la sonrisa. «Fue un placer conocerte en la fiesta. Espero que tú también te lo pasaras bien». Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza. Mientras ponía las tazas en la mesa, dijo, «Sí, fue un buen evento». Podía sentir los ojos del millonario clavados en ella, pero mantuvo la calma y no prestó atención a lo tenso que se estaba poniendo el ambiente. El joven invitado siguió hablando, sin importarle el ambiente. Solo dijo, «Sabes, me gustaría saber más sobre las historias que contaste esa noche. ¿Alguna vez podríamos hablar más tomando un café?» Fue como si hubiera estallado una bomba en la habitación. El millonario había permanecido sentado en su silla hasta que, de repente, se levantó y miró a su invitado con ojos fríos. Habló con voz muy cortante, «Estoy seguro de que mi ama de llaves tiene mucho trabajo. Y tú, cariño, estás aquí por negocios, no para concertar una cita». El joven se sintió confuso por un momento ante la airada respuesta. Rápidamente contestó, «Claro, claro, porque no quería ofender. Solo pensé». «Pensaste mal», dijo el millonario, poniendo fin a la charla con una mirada. Había peligro en la habitación, así que la criada se marchó rápidamente, no sin antes echar una última mirada al rico. Una mirada que mostraba rabia y dolor al mismo tiempo. Al cabo de un rato, cuando la invitada por fin se marchó, perdió totalmente el control. El millonario estaba sentado en el salón, con la mirada perdida en la chimenea. Ella se acercó a él, con voz airada. «¿Qué ha sido todo eso?» Él se cruzó de brazos y dijo, «Hazlo». «¿Por qué has actuado así?» Cuando la miró, sus ojos eran oscuros y penetrantes. Su voz se entrecortaba porque estaba tan alterado que apenas podía hablar. «No voy a quedarme aquí viendo cómo otro hombre se te acerca. No voy a hacerlo». «Eso no te permite tratarme como si fuera tuya», repliqué, dando un paso hacia él. «Crees que puedes manejar a todos y a todo lo que te rodea, pero no puedes manejar mis emociones ni a la gente con la que hablo». El millonario no dijo ni una palabra porque podía oír cada una de sus palabras. Ya no podía ocultar lo que sentía, pero tampoco sabía cómo afrontarlo. Había levantado muros tan altos a su alrededor que ahora estaba atrapado y no podía hacer nada. Intentó encontrar las palabras adecuadas para decir primero, «No lo entiendes». Y no quería sentirse así nunca. De verdad, no quería depender de nadie ni dejar que esa persona entrara en mi vida. Sacudió la cabeza porque sentía que se le salían las lágrimas, pero no las dejó caer. «Vale, ¿qué quieres?» «¿Qué es?», preguntó ella, con la voz más baja pero aún fuerte. «¿Vas a seguir escondiéndote detrás de tu miedo y tu orgullo? ¿O vas a dejarte vivir por primera vez?» Su corazón latía deprisa mientras la miraba. Ella tenía razón. Había vivido toda su vida bajo reglas estrictas, en control y sin ceder. Pero ahora que lo veía, todo le parecía vacío y sin sentido. Tenía miedo de lo que pasaría si bajaba la guardia. Rompió a llorar y dijo, «No sé cómo. No sé cómo ser única». Por fin había llegado el momento de que se le saltaran las lágrimas, así que respiró hondo y se acercó más a él. «Nadie lo sabe», dijo con dolor y compasión mezclados. «Todos estamos aprendiendo. No tienes que cambiar de inmediato, pero debes estar dispuesto a intentarlo. A arriesgarte a algo.
Hubo una larga pausa mientras él pensaba en lo que ella había dicho. Sentía como si le hubieran quitado todas las defensas, dejándolo desnudo y abierto al ataque. Por otro lado, sintió un poco de esperanza, como si pudiera haber algo diferente, algo que nunca antes había tenido. Finalmente apartó la mirada y dijo, necesito tiempo. Por favor, ayúdame a averiguar qué está pasando. Ella le hizo un gesto con la cabeza, pero una parte de ella quería una respuesta más directa. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero no esperes demasiado. El tiempo es valioso, y algunas cosas no pueden esperar. Después de decir esas palabras, ella se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándolo solo. Se quedó allí de pie, pensando. Tenía que decidir qué hacer, pero la idea de bajar la guardia y arriesgarse le asustaba. Aún así, sabía que si las cosas seguían como hasta entonces, perdería a la única persona en años que le había dado esperanza a su vida. Con la puerta cerrada, cerró los ojos y sintió el dolor del miedo y la duda. Pero estaba preparado para enfrentarse a ellos por primera vez. La casa estuvo dolorosamente silenciosa durante las horas siguientes. Era demasiado para la criada, así que se encerró en su habitación e intentó tranquilizarse. Mientras esto ocurría, la rica estaba perdida y no encontraba la paz. El tiempo es valioso, y algunas cosas no pueden esperar eternamente, había dicho ella. Se sentía como en medio de una tormenta, cada pensamiento le traía una nueva oleada de miedo y esperanza. Hacia el final de la tarde empezaron a formarse nubes oscuras en el cielo, lo que significaba que se avecinaba una tormenta. Había mucho viento y lluvia fuera, y golpeaba las ventanas de la casa. En el salón principal, estaba mirando por la ventana cuando oyó que alguien caminaba detrás de él. Allí estaba ella, de pie en el umbral de la puerta, con el rostro pálido pero los ojos seguros. Hablemos, dijo, con voz firme a pesar de la tormenta. Se dio la vuelta lentamente y el corazón le latió deprisa en el pecho. Se acabaron las huidas. Ahora era el momento de enfrentarse a lo que sentía y a sus miedos. Lo sé, dijo, pero su voz era áspera y ronca. Sé que tenemos que hacerlo. Caminó hasta el centro del pasillo y se detuvo frente a él. Él no podía apartar la vista del hecho de que su rostro mostraba a la vez tristeza y esperanza. Ella le miró y le dijo, no puedo seguir así. Tienes que elegir lo que quieres. Si crees que puedes esconderte detrás de tu orgullo, o si estás dispuesta a arriesgar tu vida. El dolor y la confusión le estaban haciendo un nudo en la garganta y sentía que se iba a desmayar. Las palabras, tengo miedo, salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Tengo miedo de perder el control y entregarme. Y nunca supe manejar mis emociones. Ella se adelantó y le tendió la mano para que la estrechara. Dijo con voz suave, nadie lo sabe. Pero eso es exactamente lo que significa el amor, estar abierto a ser herido. Solo puedes encontrar la verdadera fuerza cuando te permites sentir. Mientras miraba su mano, podía sentir la lucha en su interior. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas resonaba en la habitación, haciendo que pareciera que la naturaleza estaba allí para verlo. Después de cerrar los ojos y respirar hondo, se decidió. Abrió los ojos y dijo, ya no quiero huir. La seriedad con la que dijo, no quiero perderte, le sorprendió. Y te quiero. Hubo mucho espacio vacío entre ellos después de la declaración. Ella estaba sorprendida y conmovida mientras lo miraba, y las lágrimas ardían en sus ojos. Por fin estaba allí, sin ropa y siendo sincero con ella. Sintió una mezcla de alivio y alegría, junto con la tensión del momento. Entonces demuéstralo, dijo, sacudiendo la cabeza. Demuestra que estás dispuesta a arriesgar y a cambiar. Él no se lo pensó dos veces antes de avanzar y ponerle las manos en la cara. Volvió a decir, te quiero, pero esta vez fue más fuerte. Y haré lo que sea para demostrárselo, dijo, besándola. El beso era fuerte y desesperado, como si ambos estuvieran dejando salir todos sus sentimientos a la vez. La lluvia seguía golpeando las ventanas, haciendo un sonido constante que acompañaba a sus corazones. Ella se rindió al beso y sintió sus labios cálidos y sinceros sobre los suyos.
El escalofrío que recorrió su cuerpo fue la prueba de todo lo que ya sabía. Cuando por fin se separaron, él la rodeó con los brazos y la apretó contra él, como si temiera que huyera. Prometió, cambiaré. Su voz era grave pero segura. Lo intentaré, pero no será fácil. Para ti y para nosotros. Ella le dio otro abrazo y cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran con facilidad. Susurró, eso es todo lo que quería oír. Se le quebró la voz. Para saber si estabas dispuesta a intentarlo, le dije. Parecía que la tormenta afuera se había calmado, al igual que la forma en que se sentían el uno por el otro había cambiado. El ambiente en la habitación había cambiado de tenso y frío a cálido y esperanzado. Cuando se separaron, sus ojos seguían húmedos, pero unas sonrisas que hacía tiempo que no veían iluminaban sus rostros. Ella le pasó la mano por la cara y dijo, empecemos de nuevo. No tengas prisa, tómatelo día a día. Él asintió y le cogió la mano. Repetía, un día a la vez. Sintió una paz que nunca antes había sentido. Estar en paz porque elegiste el amor y dejaste de esconderte te da eso. Ambos se giraron para mirar por la ventana la suave lluvia que ahora caía. El futuro era desconocido, pero él estaba dispuesto a afrontarlo con ella por primera vez. La casa cambió de forma evidente en los días siguientes. Empezó a cambiar el aire, que antes había sido pesado y severo. El millonario y la criada habían pasado por muchos sentimientos diferentes. Ahora estaban aprendiendo a enfrentarse juntos a una nueva situación. Ambos querían intentarlo, aunque no fuera fácil. Por la mañana, él estaba preparado para ella en la cocina, con el café ya hirviendo. Era una pequeña cosa que significaba mucho. Era un intento de acercarse y compartir las pequeñas cosas que suceden cada día. Ella se sentía conmovida por estas pequeñas cosas porque sabía que cada paso era importante para él. El patio, donde ella solía limitarse a cuidar las plantas, se había convertido en un lugar donde podían reunirse y ponerse al día. Él se acercó una mañana soleada con un pequeño capullo de flor en la mano. Dijo con una sonrisa, he pensado que quizá podríamos plantarlas juntos. Ella dijo que sí, sorprendida y feliz por la oferta. Se pusieron de rodillas y trabajaron juntos para plantar la pequeña flor. En el pasado, él nunca se habría ensuciado las manos, pero ahora no parecía importarle. Un poco raro en su voz, dijo, creo que me estás transformando en otra persona. Ella se rió y negó con la cabeza. Le dijo suavemente, no te estoy convirtiendo. Solo me encargo de mostrarte quién eres en realidad. Así pasaron los días, llenos de pequeñas cosas que ayudaron a que su nuevo vínculo creciera. Por supuesto, hubo desacuerdos porque llevaba tiempo cambiar hábitos que habían estado ahí durante mucho tiempo. Él seguía siendo engreído y testarudo a veces, y ella siempre le hablaba de forma contundente cuando lo consideraba importante. Un día, mientras hablaban de cambiar cosas de sitio en la oficina, le dijo, no tienes por qué tener siempre razón. Estamos todos juntos en esto. Se trata de conseguir una buena mezcla. Suspiró y se frotó la nuca. Su cara mostraba que estaba enfadado. Se esforzó por decir, lo sé. Pero sabes, es difícil. Y normalmente solo pienso en mí. Ella se acercó y le tocó ligeramente el brazo. Él le dijo, para mí también es duro. Pero así es como se hacen las cosas de verdad. Un día a la vez, un paso a la vez. Cuando la miró, sintió el peso de lo que había dicho. Le estaba empujando a cambiar y a crecer. Aunque era duro, pensó que era lo correcto. Finalmente, dijo, de acuerdo. Vamos a hacerlo a tu manera. Un día a la vez. Con el paso de los meses, la casa empezó a reflejar poco a poco la nueva vida que ambos estaban empezando. Solo con organizar las habitaciones y prestar atención a cada pequeña cosa, la limpiadora hizo que todo el lugar se sintiera más ligero. Al rico, en cambio, le costaba adaptarse. Encontró un nuevo sentido a compartir su vida con alguien. Pero un día ocurrió algo que puso a prueba todo lo que había aprendido. Su mal humor empeoró por un problema de trabajo que tuvo que resolver en la oficina. Se encerró en sí mismo y la apartó cuando entró para ver si todo iba bien porque volvía a sentirse inseguro.
Su voz era cortante cuando dijo, por favor, ahora no. No quiero hablar de eso. La forma en que ella le miraba demostraba que lo entendía y que se sentía triste al mismo tiempo. Su tranquila respuesta fue, de acuerdo, pero no se movió. Se quedó callada y lo observó hasta que él finalmente, irritado, levantó la vista hacia ella. Te dije que no quería hablar de eso. Gritó y se levantó de la silla. Por favor, déjame en paz. Porque me importa, dijo ella con voz fuerte pero suave. Y es en los momentos difíciles cuando más necesitamos estar ahí para las personas que más queremos. No tienes por qué encargarte de todo tú solo. Su cuerpo dejó de moverse cuando sus palabras le golpearon como una revelación. La rabia desapareció y una profunda sensación de cansancio ocupó su lugar. Volvió a sentarse y se tocó la cara con las manos. Tengo miedo de fracasar, dijo con una voz que era casi un susurro. No quiero perder nada. Gracias. Se arrodilló junto a su silla para acercarse más. Le cogió la mano y le dijo, lo sé. Le dijo, pero no me perderás porque soy humana y tengo defectos. Estoy aquí contigo porque quiero, incluso cuando las cosas son difíciles. La miró con lágrimas en los ojos. De una forma que nunca antes había sentido, se sintió comprendido y aceptado. Susurró, gracias, y le apretó la mano. Lo estoy intentando de verdad. Necesito tiempo. Ella sonrió y dijo, lo sé. Y siempre estaré aquí para caminar contigo. Algo cambió después de ese día. Él empezó a hablar más, a pedirle su opinión sobre decisiones y a mostrar que estaba preocupado e inseguro. A cambio, ella le dio su apoyo y su opinión, lo que le ayudó a ver las cosas de una forma que nunca habría visto por sí solo. La miró mientras caminaban por el patio en una clara mañana de primavera y pensó en lo mucho que había cambiado su vida desde que ella entró en ella. Dejó de caminar y le cogió la mano. «Sabes», le dijo, «solía pensar que la felicidad era algo inalcanzable. Sin embargo, incluso cuando las cosas son difíciles, siento que puedo ser feliz». Ella sonrió y le apretó la mano. Respondió, «La felicidad no es un lugar al que se llega. Cada día, lo que importa es el viaje y lo que construimos juntos». Él estuvo de acuerdo y sintió una calma que nunca había sentido antes. Era real. No se podía ganar la felicidad, venía de las pequeñas cosas que uno hacía cada día, como elegir amar, compartir y arriesgarse. Por fin se sentía a gusto en casa y consigo mismo cuando estaba con ella.